Buen día, lunes 13 de julio del 2026. Soy Rafael Cerulle y hoy tenemos unas reflexiones que voy a recoger de manera panorámica, desde mi punto de vista reflexivo, de mis reflexiones, sobre las pasiones, las aspiraciones, los propósitos, los planes de los pueblos. De una parte que tiene que ver con los ideales, los propósitos y todo lo que tiene involucrado la cultura de un pueblo. Mientras más autóctona y universal es la cultura de un pueblo, mientras más aferrado a lo suyo esté y vinculada a los acontecimientos en todos los órdenes del quehacer humano, de forma universal, es decir, con todos los países del mundo, más profundas serán sus raíces y más difícil de doblegar será esa nación. Bueno, desde pequeño, 8, 10 años, 12 años, sobre todo 12 años, ya conocíamos y nos interesaba muchísimo oír los discursos kilométricos que hacía Fidel Castro, ese hombre que desde muy joven, de forma apasionada y de un convencimiento enorme en lo ideológico de que su país no andaba bien, decidió alzarse en arma para procurar derrocar una dictadura que doblegaba a su país, que solo derechos reales de superación, de vivir con dignidad, de vivir bien, como tiene que vivir el ser humano bien, como tiene que vivir un funcionario bien, como tiene que vivir un obrero bien, como tiene que vivir toda la sociedad, los campesinos, los agricultores, los industriales, los comerciantes, las fábricas, los fabricantes, los artistas, los deportistas, los que se dedican a profundizar el ejercicio cultural de su pueblo, todos tienen que vivir bien, no solo que deben y tienen que vivir bien, los profesionales, en fin. Bueno, y esa historia de resistencia del pueblo cubano, tenemos noticias importantes desde Martí, que fue el precursor de la independencia cubana, del dominio de la colonización de los españoles de todos estos territorios, el mayor colonizador de América, e impusieron una forma de vida muy, muy férrea que ocasionó mucho dolor en las poblaciones. Unas desaparecieron por el martirio, inclusive llegando la mujer de estas tierras colonizadas al grado de sacrificar su vida, de suicidarse para no verse involucrada y ver sus hijos sufriendo, preferían suicidarse. Un pueblo
digno, con una cultura inmensa, milenaria, y una forma de vivir que no tenía en lo absoluto nada que vivir, nada que envidiar, nada que envidiar, a la forma que vivían esos extraños que vinieron a dominar sus tierras. Eran culturas diferentes, por eso vivían con una visión del mundo que le proporcionaba felicidad, era su manera de vivir. Y así era como la concebían para llenar sus aspiraciones entonces. Pero, igual que todos los demás pueblos de América, que fue el nombre, le cambiaron el nombre a estas tierras, a la mama, a la Pachamama, a la madre tierra, y siempre adversaron la dominación imperial, siempre. Más adelante, cuando la dictadura de Batista, entendiendo la juventud entonces, sobre todo, y el Partido Comunista Ortodoxo de entonces, cubano, que derrotar y hacer declinar y torcerle el curso a la historia de ese dictador, no era fácil y no era sencillo, y había entonces que alzarse en arma. Así lo hicieron. Y hacen colapsar un régimen dictatorial, y ya a los 837 días de estar gobernando el país, los insurrectos que habían desplazado el gobierno dictatorial, es decir, un año y tanto, casi 2 años, casi 2 años luego de esa heroica hazaña de tener el control del Estado mediante una revuelta armada contra la dictadura apañada por Estados Unidos. Porque aquí venían los magnates norteamericanos eso está cerquitita, de noche se ven las luces de lado y lado, para que sepan, igual que desde Haití se ven las luces de Miami y se ven las luces de Cuba. La de Haití no se ven porque ya ustedes saben toda la penuria que ha pasado ese pueblo por haberse declarado el primer pueblo de raza negra libre en el mundo. Eso le costó todo el sufrimiento que hasta hoy padecen. El imperio norteamericano no descansó en hacer colapsar un Estado socialista que se había declarado a los 837 días de tener el poder, porque el asedio era muy grande, el de Estados Unidos, a esa revuelta armada que había logrado alcanzar el gobierno, que procuraba la equidad, la igualdad, que procuraba que todo el mundo tuviera las oportunidades de desarrollarse, los niños se educaran en el aprendizaje de su cultura, de su intelecto. A medida que se iban haciendo adultos, iban adquiriendo conocimiento de escuelas técnicas, de universidades. Se consolidó un pueblo muy fuerte, amén, de que tuvo la colaboración de China al principio de la revolución, como de la Unión Soviética. Claro, los vínculos con la Unión Soviética se profundizaron y las relaciones con China se enfriaron, porque a partir de ahí vino unas diferencias ideológicas por punto de vista diferente que tenían tanto los de la Unión Soviética como los chinos. Se habían distanciado. No hubo manera, no había un Putin, no había un Xi Jinping. Quien estaba era un Khrushchev, que era escaso de formación, muy hábil, y logró ser el secretario general y presidente de la Unión Soviética.
Pero se distanciaron las dos potencias de entonces que procuraban desarrollar sus países desde el punto de vista de la economía planificada, que es como la dirige el sistema socialista, aspirando a ser alguna vez en su vida comunista. Porque eso es muy difícil, ser comunista. Es usted desprenderse de lo material y es un cristiano, perfecto. El cristiano, lo material es secundario, es un elemento del menudeo diario para subsistir. Lo que pasa es que se distorsionó todo se distorsionó y eso entonces, el hombre, lo espiritual, que es lo fundamental en lo que tiene que ver con la convivencia, pasó en segundo plano y en el sistema de dominación de la esclavitud, del feudalismo, del capitalismo, lo principal es el estatus de la persona. Bueno, y los esfuerzos de Estados Unidos, de América, de hacer colapsar un Estado socialista que nace con las atrocidades que se cometían en la sociedad contra la población y la discriminación, tanto de la clase obrera, de los campesinos, de los sindicalistas, de los profesionales que tenían una forma real, práctica de ver el mundo y que Cuba merecía vivir, donde toda su riqueza pudiera llegar y a ser distribuida en la medida de lo posible de cada sector de la sociedad, de cada clase social inclusive. Porque el Estado socialista alberga concesiones burguesas que se arrastran del sistema burgués. Y ese es un periodo largo de transición donde para lograr la equidad en sentido concreto, de manera global en una nación, eso es muy difícil, muy difícil. Hay demasiados tabúes, demasiados venas por donde corre esa sangre, está contaminada por el individualismo. Ya habíamos hablado aquí del individualismo, de la cotidianidad. Todo esto tiene mucho que ver. Y hay un principio del sistema capitalista, y es que no hay en el mundo nada mejor y en donde todos pueden ser ricos, que en el sistema capitalista. Claro, es el imaginario que han logrado. Ideológicamente han construido una maquinaria para colocar en el imaginario de la gente lo que los dueños de ese sistema del capital entienden es lo mejor del mundo y lo más viable para usted desarrollarse como usted quiera. Como que Bill Gates soñó ser rico. No, a Bill Gates lo apañaron una serie de magnates para que desarrollara los conocimientos que él le había ofertado y albergarlo como uno de ellos. Y hoy Bill Gates es uno de los hombres más poderosos en el orden económico del mundo. Se ha adueñado de tierras fértiles en el mundo entero. Es un magnate que nada tiene que ver con hacerle bien a la humanidad. No, procuran hacer muchísima diablura porque viven inventando. Bueno, claro, y ese imaginario es que han logrado convencer a la mayoría que lo acepte como bueno y válido, para lo que han creado una maquinaria que se adapte a la industria de producir verdades. Es que estos medios por el que ustedes me están viendo, el radito que tenía un anuncio, lo mejor del mundo, y enarbolaban como lo mejor del mundo las cosas materiales, nunca lo espiritual, la cultura,
que tienen que ver con la población, la ciencia, el sistema de vida, la forma de vivir. No. Lo mejor del mundo, lo material, lo que producen la industria, que son los dueños, los grandes capitalistas hoy día en el mundo y de hace décadas. Bueno, y esas verdades mediáticas logran colocarla que sí, que ese producto es lo mejor del mundo y que vivir bien es tener un asunto nuevecito. Y entonces te hacen los anuncios. Analícenlo cuando usted esté viendo la televisión, generalmente con muchachas hechas a la perfección del gusto de cada uno de nosotros. Y cuando hacemos así, miramos un poco hacia la derecha, que está la compañera, nos dice, coño, pero esa, la compañera mía no se parece nada a esa estrella de cine. Y de ahí vienen muchos problemas. En el orden espiritual, lo que tiene que ver con el desenvolvimiento cotidiano, o cuando ven su carro que estaba ya medio viejo. Bueno, el mío ya es mayor de edad, yo le celebré los 15 años, ya va a entrar en la adultez y todavía funciona. Me dice, pero cambia ese vehículo, cámbialo. Y viene un amigo con un vehículo nuevecito, mira, yo estoy disfrutando ahora. Pero tiene una carga impositiva en lo económico, que tiene que pagar mensualmente 80, 100 mil pesos por tener ese lujo. Muy bien. Esto, ¿verdad? El vehículo se necesita, ya sea el colectivo, que es el más importante y es el que todos debiéramos usar para un mejor desenvolvimiento en la ciudad y para menos contaminación y para menos desperdicio de los materiales que están en la Pachamama, en el corazón de la Pachamama, de la tierra. Bueno, por lo que no hay nada mejor en el mundo que el sistema capitalista. Claro, y no pueden permitir entonces que eso se colapse, que ese imaginario colapse y que hay una competencia donde sí hay progreso, hay desarrollo, hay bienestar y hay una forma de vida apropiada a la mayoría de las personas para desenvolverse y vivir como Dios manda y como luchó Cristo porque viviera la gente bien. Cristo luchó contra la inequidad, contra la dominación, por mandato de Dios. Claro, el ser humano luego, las potencias de entonces, como que ahora China se dé cuenta que el Che Guevara ha hecho muchísimos milagros en las sociedades y empieza entonces a difundir a nivel de los medios de comunicación que ellos dominan, los chinos, que hay que vivir como mandó el Che Guevara, que fue un enviado. Bueno, eso algo pasó con Cristo. Son mis reflexiones. Para mí, si vino al mundo como enviado de Dios, lo acepto. Si vino al mundo como enviado de una realidad concreta, lo acepto. Si vino al mundo como un hombre que vislumbró toda la maldad que se hacían con el sistema de dominación de entonces y de esclavitud y de subyugar a los pueblos, lo acepto. Porque hay un principio fundamental. Acepta a tu prójimo como él es. Y como tú eres, vivirá mucho más feliz. Eso es como que 2 y 2 es igual a 4. Es muy parecido. Bueno, y por esa razón entonces es que Estados Unidos, sobre todo el que representa como gendarme del Imperio Occidental hoy día, no permiten, no quieren y procuran hacer colapsar los movimientos, los grupos
que enarbolan ideología contraria a la ideología burguesa, pero se van tan lejos que llegan a lo terrible, que no soportan la realidad de que se produce mejor situación para el desarrollo humano en el sistema socialista que en el capitalista, porque en el capitalista el individualismo es el fundamento de alcanzar riquezas. Por eso, luego del desarrollo histórico, aparecieron las alambradas, aparecieron las murallas, aparecieron los ejércitos para defender a los propietarios de los grandes capitales, en todos los tiempos que conocemos hasta ahora. Bueno, y esa industria que han creado la televisión, las radios, los teléfonos de hoy, que han contribuido mucho a desarrollar y agilizar la mente del ser humano y a tener, anoche nos daba una cátedra un señor joven que es sargento de la policía y nos hablaba del desarrollo humano que ha experimentado la humanidad y nos hablaba de cómo viven en la India, de cómo viven en Bangladesh, con unos conocimientos extraordinarios, ese sargento. Y yo recuerdo los sargentos que vivían en el cuartel frente a mi casa en Fantino, en la Piña de Cotuí, desde niño. El rango mayor que tenía ese destacamento era el cabo, era cabo. Me acuerdo del cabo Burgo. Pero el cabo Burgo luego pidió su baja y se fue para Estados Unidos a vivir en los años 60 y tanto. Y venía de cuando en cuando de vacaciones, sobre todo en el frío, y llegaba rosadito. Oye, mira cómo vino Burgo, tú viste, echaron un comentario de los vecinos, de la gente del pueblo. Tú viste cómo vino Burgo. Oye, ahí se vive muy bien, ahí se vive. Oye, Burgo se pasó toda su vida viviendo allá, después que le dieron de baja como cabo aquí. Y cuando llegó aquí fue a morirse, porque vivía también que el cáncer lo mató allá, porque trabajaba en fábricas donde se producían productos con sustancias radioactivas que producían cáncer. ¿Cómo murió la que inventó la radiología? Curie. La señora Curie, una científica francesa que inventó el radio, el mineral, que lo transformó para servir al desarrollo de la humanidad. De ahí surge el rayo X, surge todos los elementos que hoy día se aplican en la industria para alcanzar mejores niveles de producción, pero que eso es muy peligroso porque es contaminante y para trabajar con estos elementos hay que tener muy buena protección y a los capitalistas no les importa eso. Claro, es el imaginario que han logrado que la mayoría lo acepte como bueno y válido para que lo han creado una maquinaria, una industria de producir verdades mediáticas. Siempre ha sido un propósito de Norteamérica impedir el crecimiento y bienestar de Cuba, porque es importante que se sepa que en la década de los 60, a mediados de los 60, ya Cuba era una potencia en América Latina. Habían logrado un desarrollo extraordinario en 4 años. En 4 años de gobierno habían logrado, sobre la base del sistema de planificación, en lo que tiene que ver el desarrollo económico de una nación. Y había una distribución tan equitativa que, claro, le sacaban la parte correspondiente del ejército porque el enemigo era muy fuerte. Ya lo verán más adelante, todo lo que han hecho Estados Unidos para hacer colapsar a Cuba, porque los niveles de vida se estaban disparando y eso todo el mundo, vamos para Cuba. Inclusive hacían fila de América Latina completa en aviones que prestaba Cuba para ir allá a resolverse el problema de la catarata. En Cuba la operaban gratis, como un aporte de Fidel Castro, a que los hombres y las mujeres de la edad pudieran ver bien,
para que sintieran la realidad de cómo era, de que estaban sufriendo y que quizá alguna vez podrían ver la realidad en que vivían los cubanos, con universidades envidiables, con centros científicos de investigación. Ya se estaba desarrollando la industria aquí, inclusive de la que tenía que ver con la industria de la construcción en el área de los plásticos. Vea que venían y hacían demostraciones, todas las piezas que ellos fabricaban allá, los codos, la tela, la hiela, todos los elementos, la teoría plástica para el agua caliente, tenían una industria floreciente. Óyete, pero es que no hay en el mundo nada mejor que el capitalismo y Norteamérica no juega con eso. Siempre ha sido un propósito de Norteamérica impedir el crecimiento y bienestar de la Cuba socialista mediante bombardeo, invasión, guerras bacteriológicas. ¿Y qué ustedes piensan de la guerra? Enfermedades masivas donde morían gente por mucho, con el dengue, con el chikungunya, con el SIDA, en fin, con enfermedades que se convertían en pandemia. Y a Cuba la vivían bombardeando con elementos bacteriológicos para destruir la cosecha de caña de azúcar, la cosecha del tabaco, que era muy próspero en Cuba, la cosecha de todos los productos que ellos necesitaban, amén de todo lo que recibían de la Unión Soviética, en la que el país imperial más poderoso del mundo, que albergaba más de 13 naciones que se involucraron en el sistema estatal socialista y fundaron lo que se llamó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y alcanzaron un desarrollo extraordinario. Pero, gota a gota, el imperio capitalista, que era la contraparte de ello, luchaban a muerte para hacer colapsar a la Unión Soviética. Claro, se fueron por lo alto, corrompieron arriba, todo se desmoronó abajo. Y los descontentos venían por que lo que le vendía a Estados Unidos con su maquinaria propagandística a la población es que cómo se vive en el capitalismo en ningún lugar del mundo. Imagínense todas las orillas de las cañadas ocupadas por los hombres y mujeres del campo que han tenido que emigrar porque no pueden vivir allá no encuentran un plátano, que es donde se produce, no encuentran un guineo, que es quienes lo producen. La naranja no la pueden comer porque se lo impiden, porque eso para el desarrollo de las muchachas. Los limones para el desarrollo de los niños y de las muchachas, pero lo mandan para afuera y de allá mandan. Ya aquí por lo menos producen algunos jugos. Hay una industria muy nacional que no sé cómo no la han hecho colapsar. Que se cuiden, que el imperio no perdona. Bueno, pues claro que sí, ya ellos envasan aquí jugo de pera, jugo de manzana, jugo de muchísima diablura que tienen que envasarla aquí porque tienen que meterse en la competencia, porque si no colapsa, porque el imperio no juega, sus intereses están por encima de todo. Bueno, y todo eso, amén de las diabluras de terroristas del capital que producían en Cuba acontecimientos, como una explosión de avión, tumbaban un avión donde iban todos los deportistas más sobresalientes de Cuba y le metieron una bomba y lo hicieron estallar el avión. Donde la parte que empezaba a desarrollarse en Cuba como el turismo, iban muchos europeos, iban muchos rusos, ya a partir de los años 90, los rusos iban mucho, los ucranianos, porque los ucranianos tenían y tienen una deuda con Cuba que albergó Cuba en sus centros médicos que se desarrollaron como ningún otro centro médico en América Latina para servirle a la población. Los niños que fueron afectados por la explosión de una estación de producir energía nuclear, la Chernóbil, donde murieron cientos de miles de personas en Europa y en Rusia. Y transformó, claro está, todo lo que tenía que ver con la producción nuclear. Y hoy día los rusos, pues, han logrado modernizar muchísimo y
en sus relaciones con los pueblos africanos, con los pueblos euroasiáticos, con los pueblos del mundo que hacen negocio con ellos, ellos le ofertan la construcción de esa planta de producir energías nucleares que son, podría decirse, plantas livianas. Es decir, en vez de hacer ruido como hacían esas plantas de producción, la General Electric, y son un desorden en los oídos. No, hay unas plantas que producen naciones que son muy silenciosas. Bueno, así es la comparación con esas plantas de producir energía nucleares, plantas nucleares de producir energía eléctrica para el desarrollo de las naciones, que son muy demandadas por las naciones que están en buena posición, los egipcios, la Arabia Saudita, los iraníes, todos los pueblos. Bien, y como si fuera poco, para ponerle la tapa al pomo, como decimos aquí, un bloqueo infernal. Claro, han sufrido de una manera enorme y han luchado por subsistir mucho más de lo que luchan los peces cuando le envenenan las aguas de los ríos que salen a la superficie y empiezan con la boquita a consumir un poco de oxígeno del exterior, pero la muerte logran asegurársela, porque son actos terroristas. Y ese bloqueo infernal, claro, han puesto a ese pueblo a un sufrimiento enorme, pero que ese pueblo con su dignidad aún sigue firme y de pie, procurando salir de ese encharque que produce el atasco de los vehículos 4x4. Y se han inventado la forma de cómo salirse debajo de la patana para seguir hacia adelante y construir un futuro de más luz, de más progreso y de más bienestar con el desarrollo que van a alcanzar tan pronto vuelva a la normalidad el pueblo cubano, que es un pueblo muy trabajador, muy ingenioso, muy preparado, y volver a tener una educación efectiva, una salud más efectiva, una forma de producir sus necesidades más efectiva y poder convivir con todos los pueblos del mundo sin necesidad de que te impidan las relaciones entre los pueblos. Pues Venezuela es una realidad diferente, pero han corrido la misma suerte porque ha habido gobierno y sigue habiendo gobierno que han procurado que toda la sociedad viva mejor y no una élite. Claro, la herencia del sistema burgués capitalista, donde los propietarios de los capitales son los únicos que tienen derecho a vivir bien, una élite, un 0,5%, en Venezuela quizá un 0,5% de los venezolanos, porque el otro por ciento, el 1,5% para completar un 2%, venía de la dominación imperial, de controlar toda su industria petrolera, de controlar sus explotaciones mineras de oro, de uranio, de plata, de todo lo que produce, ahí se produce de todo. Es un pueblo encantador. Y al correr la misma suerte, pero claro, hay una diferencia histórica entre un pueblo y el otro, porque los cubanos, por sus convicciones y fruto de surgir su Estado socialista, fruto de una revolución armada, pues hoy día ya lleva casi 7 décadas gobernando a Cuba, contra vientos y marea. Y claro, es una historia diferente, que es más vulnerable a los intereses norteamericanos. La historia
reciente de Venezuela de alcanzar mejores niveles de vida para toda la población, porque ese es un peligro para Estados Unidos, porque impide la migración hacia Estados Unidos de la mayoría de los hombres y mujeres productivos, de los intelectuales, de los que se dedican a la cultura, se lo llevan. Y claro, el nivel de vida en Estados Unidos, la potencia hasta hoy más grande del mundo, el nivel de vida es más reconfortante para los obreros, claro, bajo 16 horas, bajo de tener 2 y 3 trabajos al día, es decir, que son máquinas, no son humanos, son máquinas para producir dinero a un grupo muy reducido que son los dueños y señores. Y peor aún, han creado un sistema político allá donde yo te quito hoy, tú me quitas mañana, mañana te quito yo y mañana vuelve, donde son lo mismo. Los republicanos y los demócratas eran la misma maleza que se da en los arrozales, donde diezma la producción del arrozal, que la maleza se impone. Es decir, son tan malignos los demócratas como los republicanos. Tanto uno como el otro han hecho tanta guerra en el mundo que han matado a tantos niños y a tantos hombres y mujeres de los pueblos donde han sido agraviados por Estados Unidos. Y si tú quieres ser diferente en el mundo y más grande que antes, tú tienes que cambiar radicalmente esa forma de manejarte en la humanidad y producir acontecimientos donde yo vivo bien y tú vives bien y podemos entre los dos echar al mundo hacia adelante. Y claro, un pueblo mucha inteligencia, mucho nivel, y pueden seguir siendo muy grandes, pero no como quieren imponer y adueñarse de todo, como pasa con Irán, como quieren doblegar a China. Bueno, vamos a verlo. Aunque profundizando el sistema educativo entre los venezolanos, fortaleciendo su cultura, los venezolanos, profundizando la unidad interna, así como armonizando la creatividad productiva, sobre todo la energía, con participación de toda la población, alcanzarán una fortaleza que le garantizará avanzar contra vientos y mareas. No todo está perdido. Maduro se lo dijo. No se aparten de la unidad a lo interno y a lo externo. Los que están gobernando no se desunan y no se desunan de la población. Mancomúnense con el ejército y entre todos llevarán ese país a evitar la diablura que ponen en marcha los imperios para doblegar a los pueblos y adueñarse de su riqueza. Esto así sin importar los avatares de la vida. Es decir, que lograrán mantenerse fuertes sin las dificultades que se le presentan. Corea del Norte, surge como una nación de gran perspectiva, donde un movimiento campesino, un movimiento de obreros dirigido por Kim Il-sung, logran ya para la década de los 40 ganar una revuelta y empieza entonces a desarrollar un sistema social muy diferente al capitalista y al de los que controlaban las élites todo el dinero. Y empieza a tener un avance muy importante. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra que se dio en Europa, de uno contra el otro, que ya le llamaron la Segunda Guerra Mundial,
donde ya la Unión Soviética se había consolidado y le estaba prestando ayuda a Corea para que se desarrollaran, y efectivamente habían alcanzado un nivel de desarrollo, pero ya para el 1953 los norteamericanos le arman una guerra a Corea para doblegarlo y tratar de por ahí, por Corea, meterse a China y doblegar a China, que ya había hecho una revolución. Y en el 1949 establecen la forma de gobierno donde denominaron que China iba a ser conducida por el Partido Comunista Chino y nadie más. Y empieza una transformación de todas las estructuras en China, y ahí comienza el desarrollo sobre la base de la educación de su pueblo. No hay misterio, ahí no hay misterio, ahí hay dedicación, planificación. Ahí no hay misterio. Ya lo hemos dicho muchísimas veces por aquí de por qué China es grande. No es por Confucio. Confucio es una historia espiritual del pueblo chino con una filosofía determinada, pero no tiene nada que ver con desarrollar un estado para producir acontecimientos donde su pueblo, toda su población, viva bien, viva en equidad, en lo mejor que se pueda. Bueno, y así pues lo han logrado, y también ya para esa guerra que le impusieron a Corea, con la intervención de China, donde murieron más de 2 millones de chinos en esa guerra de Corea contra Norteamérica, logran hacer recular al ejército norteamericano. Claro, se quedan con una parte de lo que hoy conocemos como la Corea del Sur, que han querido venderla como algo muy importante, de mucho avance, y como el sistema capitalista se transforma. Y es uno de los países más corruptos que hay en el mundo, Corea del Sur, donde la inequidad es visible, donde hay concepciones religiosas que quieren diezmar a ese pueblo y quieren expandirse por el mundo entero, incluyendo el cristianismo que ellos promueven. Pero que sus dueños de esas iglesias son magnates que viven. Hubo muchos protestantes aquí, como muchos que ejercen su diferencia con la Iglesia Católica, y como los magnates de la Iglesia Católica. Todos viven muy bien. Esto así, sin importar Corea, sin importar todos esos avatares que provocó la guerra europea en ello, porque Rusia tuvo que aplicarse muy a fondo para ganar la Segunda Guerra Mundial. Y por ser una economía planificada, Rusia para entonces, dirigida por un hombre con unas concepciones muy fuertes desde el punto de vista marxista, leninista, donde se alzaron con el triunfo, donde Norteamérica representa el gran capital y la Unión Soviética representa una economía planificada. Y por la fortaleza de la Unión Soviética se juntan estos dos monstruos para repartirse el mundo, logrando la Unión Soviética recomponerse y fortalecerse gracias a su sistema socialista. Lo que permitió a la URSS tener una fortaleza para obtener buenos resultados en el reparto de las naciones del mundo, y entre ellas estuvo Corea. Y Corea floreció como ninguna otra nación en Asia, Oriente asiático. Y logra alcanzar desarrollo, progreso, bienestar para todos sus pueblos, la Unión Soviética. Y aliados a lo que Corea del Norte no escapó, y sus estructuras alcanzaron buen nivel de desarrollo que permitió un buen nivel de vida para su población, la coreana, con la alianza que hicieron con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y tanto crecieron los soviéticos como los coreanos.
Claro, ya habían las diferencias entre China y Rusia, y los coreanos tienen mucho agradecimiento a China, se consideran hermanos de sangre. Tuvieron que dar fino por estas contradicciones que se generaron. Igual que Cuba, Corea del Norte sufre una embestida de agresiones. Corea del Norte, desde ataques biológicos hasta acciones terroristas, sin importar afectaciones a la producción, a la agroindustria, a los niños, a los jóvenes, a los deportistas. En fin, el propósito era diezmar a Corea, diezmarla, hundirla, de forma tal que Corea del Sur, Norteamérica, se adueñara de todo Corea, y así fortalecer los esfuerzos que venía desarrollando para diezmar a la China continental, a la China comunista, a la China de Mao Zedong, que sobre la base de la educación de su pueblo han logrado una fortaleza enorme. Bueno, y al ser una nación imperialista muy poderosa, por un tiempo logra subyugar a Corea y la mantienen en una situación de pobreza enorme, bajo sobre todo la conducción del hijo, el heredero de Kim Il-sung, y hoy el heredero Kim Il-ong, logra salir de ese atolladero y no logran subyugar a Corea, y ya hoy Corea inclusive es una productora de energía nuclear y armamentos que nadie lo conoce, y una producción a nivel de la agricultura, de la industria, que se está colocando en el mundo entero como una potencia productora, lo que demuestra los resultados positivos para una nación que su economía la planifiquen para servir a la mayoría, para servir a los profesionales, a los artistas, a los obreros, a los campesinos. En fin, haya progreso, para todos los sectores de la sociedad. Y esa nación tan poderosa logra subyugar Corea, Cuba, Irán, Venezuela. Los países africanos han sufrido muchísimo. Los países euroasiáticos lo han narigoneado. Y estuvieron al tri de doblegar y narigonear a Rusia. Pero siempre hay un refrán que dice: siempre hay una manera de saltar la maldad y proteger el bien común. Siempre hay en el mundo. Hoy Corea logra alcanzar buenos niveles de vida, tronchando la apetencia del imperio occidental, Norteamérica, hacerla colapsar. No pudieron. Y con su determinación logra avances científicos, con lo que han podido desarrollar nuevas formas de producir y afianzando sus conocimientos en el desarrollo de la energía nuclear. Lo que hoy es un hueso duro de roer, más aún es poseedor de una cultura muy sólida que viene de miles de años. Eso es Corea. El África hoy se levanta contra los colonizadores y sus pueblos logran su propio camino. Y las riquezas que los colonizadores de Occidente, occidentales, sustraían, las administran ellos hoy día. Y el progreso es visible, es notorio, porque están muchos gobiernos del África trabajando para el desarrollo de su pueblo. Se han convencido de la necesidad de desatar los lazos que lo amarraban de los colonizadores europeos, que fueron unos insaciables y sangrientos, en el que saqueaban esos pueblos sobre la base de la bayoneta. Bueno, para administrar entonces se han desprendido del colonialismo y así desarrollar sus naciones. China, quien enarbola relaciones que implican ganar y con grandes inversiones a nivel de préstamos, desarrollan
y de aporte que hacen también, tanto en Etiopía, en Sudáfrica, en el Congo, en Angola. Bueno, todos estos países africanos que hoy empiezan a decolonizarse y a lograr su propio camino de enfoque para dirigir su nación y provocar el desarrollo de su pueblo. Lo han ido logrando. Hoy el África está llena de celulares, de televisores, de carreteras, de puertos, de aeropuertos. En fin, se está notando un desarrollo y se acordarán de mí. ¿Y para dónde tú vas? Para el África. ¿Y para dónde tú vas? Para el África. Y cuando de regreso vengan, ¿y de dónde tú vienes? Oye, del África. No, ¿de dónde tú vienes? De Europa. Se dan cuenta que en Europa lo que hay es mucha mentira, que se construyeron sobre la base de la sangre del mundo que ellos dominaron. Bueno, Rusia igual viene sosteniendo relaciones muy importantes que coadyuvan al desarrollo con energía nuclear, producida por plantas nucleares. Hay ya en el África países que están comprándole de esa planta moderna que tienen los rusos, que se produce la energía no con el combustible convencional, del combustible que vienen de la materia orgánica, no, del centro de la madre, de la patria madre. No, con la ciencia que ha logrado desarrollar la descomposición del átomo para producir energía. Con China, desde el 1949 a la fecha, los planes que han puesto en marcha para hacerla colapsar los imperialistas occidentales, en todos los planes han fracasado. Y hoy China es la gran industria del mundo. No hay manera de que ya en lo adelante puedan hacerla colapsar. Su avance es tan inmenso en lo científico que han logrado satisfactorios resultados en todos los renglones, y donde más tienen avances significativos es en lo militar, por lo que recomendamos nueva vez por aquí no inventar con la China, no inventar con la China de Mao Zedong, porque podría ser muy caro a la humanidad y desestabilizar la forma de vida del globo terráqueo. Y siguen adelante por lo que tienen los chinos para defenderse, nadie lo sabe. Por de pronto son más de 5 ejércitos, donde cada quien tiene sus responsabilidades, pero hay uno que es el más importante, el Ejército de Liberación Nacional, que es el que dirige el Partido Comunista, quien es el responsable del avance del desarrollo del pueblo chino. Rusia logró, luego de la caída de la Unión Soviética, sacudirse la ceniza y volar como el ave fénix. Y a partir del 2001 se ha ido transformando en una potencia de primer orden, ya que por poco la hacen desaparecer y balcanizarla, es decir, dividirla en pedazos, y Alemania coge un pedacito, Noruega coge otro, Francia coge otro pedazote, e Italia coge el de ellos. Eso es lo que procuran. Por eso le han impuesto una guerra que viene desarrollándose desde el 2008 a la fecha. No es que Putin invadió a Ucrania, no, es que Europa viene desarrollando de manera estratégica una manera de hacer colapsar a Rusia, para ellos apoderarse de Rusia y gobernarla a como ellos se les antoje, para agrandar sus riquezas y ellos vivir como han vivido siempre del cuento, los europeos. No venden todo lo contrario, claro está. La transparencia, lo más honesto del mundo, los suizos, los franceses. No, vayan a ver lo adulterado que son esos contratos de construir grandes carreteras, grandes aeropuertos, grandes hospitales. Vayan a ver lo adulterados que son esos presupuestos, a ver si es verdad que son muy serios. La potencia de primer orden y la razón por la que Occidente le impone una guerra a partir del 2000
Dije ahorita que del 2008, porque es desde cuando empiezan a planificar repartirse a Rusia, mediante hacerla colapsar por acciones de guerra que Rusia tuviera que perder el juicio e irse a pique, pero no han podido. Tienen un gran estratega gobernante. Y ya deciden en el 2022 ese gran estratega enfrentar esa realidad. Y hoy Rusia avanza. Y con su poderío nuclear no podrán balcanizarla y cada quien tomar sus ricos territorios. No podrán. Sus convicciones como una nación poseedora de una cultura muy sólida, lo que la convierte en una potencia imposible de colapsar, y más aún siendo la primera potencia nuclear del mundo. No se jueguen con Rusia. No se jueguen. Por favor. Tomen de estandarte la diplomacia para resolver la discrepancia. Si quiere que Rusia le venda un pedacito, se van a dar cuenta que ni comprándole van a poder lograrlo. Por lo tanto, pónganse de acuerdo en la equidad, en los negocios y progresen todos. De ahí que repetimos lo que señalamos en el 2022, han comenzado una guerra que nunca sabremos cuándo termine. Es como cuando usted cae preso. La puerta de entrada a la prisión es ancha. Usted dice, uy, ¿a dónde llegué? Pero cuando usted da la vuelta y ve la puerta de nuevo, en la puerta se le convierte en algo tan chiquito, tan estrecho, porque el salir es lo difícil de una prisión. Usted sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale ni lo que le va a pasar ahí dentro. Cuidado con Rusia, pero lo que sí estamos seguros es el triunfo de Rusia y que va a alcanzar las metas que se han propuesto. Irán nunca, Occidente, podrá vencer, aún con los bloqueos más poderosos del mundo, ni con la guerra más sangrienta. Porque de vencer a Irán se van con Irán al colapso China y Rusia, que tienen acuerdos militares de mucha trascendencia y de mucha cooperación de una nación con la otra, igual que con Corea del Norte. Pues nada, la humanidad de alguna manera tiene que darle gracias a la unidad estratégica que se han dado China, Rusia, Irán y Corea del Norte, para lograr un equilibrio en el mundo de forma tal que nadie pueda burlarse de los demás y saquearlo a su mejor conveniencia. No podrán ni con China, ni con Rusia, ni con Irán, ni con Corea del Norte, ni con Cuba, ni Venezuela y otros aliados que giran alrededor de ello, y es un designio de la historia de los pueblos del mundo en que viva la equidad y viva la independencia y viva la liberación de cada pueblo para desarrollarse y vivir como Dios manda, y por lo que luchó Cristo, el Redentor. Nos veremos el próximo lunes. Cuídense mucho.